¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del profesor e investigador de la Universidad de Vigo, Carlos Lago. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, te hemos invitado para hablar de fútbol, ¿no? Que casi nada, de fútbol, ese deporte fantástico. Pero desde otra perspectiva, de un estudio que has liderado tú junto con una compañera, en el que se demuestra aquello que todos hemos pensado más de una vez, ¿no? Que los equipos grandes salen favorecidos a la hora de disputar un partido, sobre todo con los equipos pequeños, por lo menos en el tiempo, ¿no?, con el que disponen. Exactamente, cuéntanos qué es lo que quiere reflejar ese estudio que ha realizado, que mide el tiempo extra en los partidos que reciben, que les da los árbitros a los equipos grandes y a los equipos pequeños. Carlos. Pues una buena conclusión de este trabajo es que en el fútbol, como en otros ámbitos de la vida, parece que el tamaño sí que importa. Y lo que este estudio ha demostrado de una manera rigurosa es que los árbitros en un partido de fútbol tienen una tendencia a prolongar o a recortar el partido dependiendo del marcador. Cuando un equipo grande va perdiendo por poca diferencia, los árbitros tienen tendencia a alargar más el partido, dándole por tanto cierta ventaja para recuperar el marcador. Sin embargo, en el caso contrario, es decir, cuando el equipo grande va ganando por poca distancia, el partido suele durar menos. Esto es algo que acabamos de demostrar y se acaba de justificar, que entonces los equipos grandes tienen también ventaja con respecto al árbitro en este aspecto. Ya no les vale con contar con los mejores jugadores del mundo, con los mayores presupuestos del mundo, sino que además tienen esa pequeñita ayuda arbitral que yo no sé si tú entiendes es consciente o inconsciente. Es decir, hay una mano negra detrás que dice hay que ayudar al Barcelona si va perdiendo, por ejemplo, contra el Celta de Vigo. ¿O es algo, la presión ambiental? Yo no creo que sea consciente, porque sería ciertamente escandaloso, ¿no? Yo creo que esto el fútbol es un negocio donde, desengañémonos, lo que más interesa es que gane el equipo más grande, es el que más vende en televisión, el que más camisetas maneja. Por tanto, de una manera inconsciente se tiende a beneficiar a los equipos más potentes, porque son los que, en definitiva, atraen más a los espectadores a este juego. Yo no creo, francamente, que sea algo intencionado por parte de los árbitros. Es más, en este estudio se ha descubierto que hay árbitros con nombres y apellidos que tienen una tendencia más importante a prolongar los partidos que otros. Por tanto, yo creo francamente que es una cuestión inconsciente. ¿Qué árbitro? Si nos puedes dar algún nombre de primera división. No puedo llegar a ese punto por una cuestión de respetar el anonimato de los árbitros, no vaya pero a ser. sí, o sea que el árbitro importa. Bien, venimos del Celta-Barcelona, del pasado domingo en el Estadio Municipal de Balaidos, jugamos en casa y el Celta efectivamente ganó 4-3. Fue un final muy apretado y efectivamente se le concedió 5 minutos extra a ese partido, entre otras cosas, por la lesión, el golpe que tuvo Sergio en la portería, el portero celeste. Fueron 5 minutos. Yo no sé si tuviste ese partido y para ti estaba justificado o no que tuviese esa prolongación extra, los 90. No lo sé, lo que sí me animo a decir es que si el marcador fuese 3-4, yo intuyo que no duraría tanto el partido. Yo creo que esa es un buen reflejo de lo que acabamos de encontrar, ¿no? Que no solo importa jugar en casa, sino que importa la diferencia de presupuesto, de tamaño con el equipo contra el que juegas. Hasta ahora se sabía que los equipos locales tenían cierta ventaja, ¿no?, con respecto a las tarjetas, a los penaltis que se pitaban, pero acabamos de mostrar que por encima de jugar en casa o fuera, lo que importa es el tamaño de los equipos. En un partido entre un equipo pequeño y un equipo muy grande, siempre va a haber un sesgo importante hacia el equipo grande. Sin embargo, cuando los equipos están igualados en cuanto a presupuesto, por ejemplo un partido entre el Real Madrid y el Barcelona, digamos que esta prolongación adicional no va a tener demasiada importancia. Y desengañémonos, lo que sucede en los minutos finales de un partido es muy importante. El porcentaje máximo de goles que se anotan en un partido sucede en la última franja de los partidos. Donde más tarjetas se producen es al final de los partidos. Por tanto, estamos hablando de que un gol en el último momento, una tarjeta, es algo que tiene consecuencias no solo en el propio partido, sino en la serie de encuentros que vienen a continuación. Por eso esto es un tema, yo entiendo que de bastante importancia para el fútbol, para el entrenamiento o para los aficionados. Es cierto que de vez en cuando escuchamos a algún entrenador quejarse del arbitraje de ese partido, pero lo más normal es que digan, no, del árbitro de verdad no me hagáis hablar o no quiero hablar. Y en cambio tenemos enfrente a un personaje como Mourinho, el entrenador ahora mismo del Manchester United, que él siempre ha dicho que los partidos comienzan como mínimo el día anterior, en la previa, en esa sala de prensa. Yo no sé si hay que jugar con estas cosas, si hay que meter presión a los árbitros, si eso es bueno o es negativo, puede salir Berizzo en este caso a meter presión al árbitro, eso sería contraproducente, eso sería positivo para el Celta.
¿Cómo se debe enfrentar ese agravio comparativo, en definitiva, un equipo como puede ser el Celta, que es un equipo de la tabla, de la zona media, digamos, de la tabla, frente al Madrid o al Barcelona? En efecto, yo creo que esa es una de las grandes aportaciones de Mourinho al fútbol español, entender que el fútbol es más que los 90 minutos reglamentarios, que hay cosas que suceden antes y después que tienen mucha importancia. Y yo creo que Mourinho, que es un ganador, por encima de todo es un tipo ganador, al que le gusta ganar, y encuentra la fórmula para conseguirlo, bien sea con aspectos del juego, bien sea con aspectos de fuera del juego, pero en definitiva esto es un negocio y lo que importa es ganar. Yo creo que yo utilizaría las ruedas de prensa, yo utilizaría los mensajes a los árbitros. Ahora bien, no nos engañemos, utilizarlo no significa que genere el sentido que todos esperamos. Hay que saber hacerlo, hay que saber ser elegante, presentar la información de una manera adecuada, saber con quién puedes llegar, con quién no, hasta dónde. Por lo tanto, la utilización de las ruedas de prensa o los días previos a los partidos o la rueda posterior de prensa yo creo que es algo muy importante. Yo eso de que no quiero opinar de los árbitros, bueno, si esto fuese un juego puro y duro, estoy de acuerdo, pero esto es un negocio donde hay intereses de mucha gente y yo creo que hay que jugar con todo aquello que permite tener más posibilidades de ganar, bien sea lo estrictamente futbolístico, bien sea lo que rodea al fútbol. Y bien sabemos que en este deporte el ruido ambiental es muy importante. Vosotros habéis analizado un número importante, no sé si fueron 200 y pico partidos. Todos los partidos de la Liga de la temporada 2014-2015. No sé si nos puedes comentar algún caso particularmente llamativo o que llamara poderosamente la atención en ese estudio, decir, pues en este Real Madrid-Córdoba o en este Barcelona-Celta o lo que fuera, detectaseis alguna cosa un poco fuera, digamos, de lo normal, o que ponen de manifiesto esto. Pues sí, por cierto, en un Real Madrid-Córdoba uno descubre que el partido duró hasta 6 minutos más. Es decir, que sí que hay detalles que llaman la atención sin analizar el partido, viendo solo el dato de prolongación de los partidos, ¿no? Es decir, que hay aspectos que llaman la atención. Por tanto, yo creo que esto es algo que debe ser tenido en cuenta. Me viene a la mente una imagen de un partido hace no demasiado, un Real Madrid-Bayern de Múnich, de hace unos años, donde el árbitro, el Madrid anota un gol en minutos finales y el árbitro después no deja sacar un córner al Bayern de Múnich, ¿no? Y con la consiguiente bronca por parte de los jugadores. Es decir, esto es algo real y esto tiene bastante importancia en el juego. Frente a esto podríamos utilizar las tecnologías, podríamos hacer que no existiera tiempo añadido o limar otra serie de factores que pueden cambiar, ¿no?, el resultado final, esos goles fantasma o bueno, determinadas cuestiones. Yo no sé si en este caso tú eres partidario o no de aplicar las nuevas tecnologías, de ser más estrictos a la hora de controlar los 90 minutos del juego. ¿O eso acabaría por matar el fútbol? Las polémicas arbitrales también. Se dice mucho del fútbol que es el deporte más conservador, donde cualquier cambio, por pequeño que sea, es muy costoso, ¿no? Y fíjate tú que yo, siendo una persona del ámbito más académico, más científico, yo soy un firme defensor de tocar lo justo el juego. Quiero decir, yo sería muy prudente al introducir aspectos tecnológicos, ¿no? Bien sea el parar el partido para analizar qué ha pasado, el spray del árbitro, porque yo creo que estamos pervirtiendo la naturaleza del juego y a veces que puedan suceder cosas de incertidumbre o que puede suceder en un partido por una decisión arbitral mal tomada es algo que le añade picante al juego. Sí, pero por otro lado, teniendo en cuenta que cada vez es más un negocio, esa decisión mal tomada del árbitro puede acarrear incluso millones. Es decir, que un equipo pase una eliminatoria, una ronda, por ejemplo en la UEFA League o en Champions o en la Liga, puede acabar por descender o no. Evidentemente la culpa de un descenso o de un título de liga no va a depender de ese arbitraje en concreto, pero puntualmente haberse equivocado y haber anulado un gol o haberle dado más minutos para que el otro consiguiese empatar puede poner en juego muchas cosas. Y claro, estamos en el momento en el que estamos en el fútbol y lo tenemos muy cerquita, el ejemplo. Yo, por partes. En primer lugar, si la suerte, la mala suerte o la buena suerte, si en efecto suerte, sabemos que se acaba corrigiendo. A veces el árbitro me beneficia y a veces me perjudica. Por lo tanto, nadie puede apelar a que ha ganado un campeonato de liga, o como tú bien dices, o a un descenso por la mala suerte. No, esto no es cierto. La suerte puede tener un impacto aún en un partido o en 2 partidos. Es más, ya sabemos que a partir de 4 o 5 partidos, el rendimiento de los equipos y la clasificación que tienen tiene mucho que ver.
en una serie de 2 o 3 partidos, la suerte puede ser un factor muy importante. Y dices bien que la mala suerte o que una decisión puede acarrear grandes consecuencias deportivo-económicas en algún club. Pero la otra parte es que esa decisión incorrecta arrastra mucha afición, arrastra medios de comunicación y arrastra dinero. ¿Qué sería de los lunes en las tertulias de los bares o en los trabajos si nos hablase de la decisión mal tomada por parte del árbitro? Y fíjate que hablamos hace un rato de que todo el mundo recuerda una jugada del Mundial 86, el lanzamiento de Mitchell contra Brasil, que acabó golpeando... fantasma. Exactamente, no se sabe, todavía la gente lo recuerda y se habla hoy en día. Yo creo que si parásemos el partido y viésemos que ha sido gol, pues claro, en ese caso nos gustaría porque era un gol de España, pero yo creo que acabaríamos perdiendo parte del encanto de este deporte, y es que sigue siendo al final de todo un juego con todo lo que acarrea, incertidumbre, diferencias, decisiones mal tomadas, y yo sería muy prudente en introducir esos cambios. Pero es cierto que la baraja, de alguna manera, ya se mezcla de una forma un poco especial. Quiero decir, hay quien juega con algunas cartas marcadas. Me refiero no solamente en esta ayuda arbitral demostrada de que si van por detrás se les amplía un poquito más el tiempo, el cronómetro, o, por ejemplo, juegan el calendario está hecho a la medida, quiero decir, el calendario está hecho a la medida de los equipos grandes, ¿no? O sea, esto no es un sorteo puro y duro, sino que los equipos grandes también se enfrentan a otros en determinadas fechas, en determinados días, porque les interesa mucho más. No parten todos con las mismas, de inicio, no parten todos los equipos con las mismas posibilidades. Sí, más allá del presupuesto, que eso ya ni entramos. Vamos. Sí es cierto que sabemos que la Liga de Fútbol Profesional o la Federación siempre tienen cierta tendencia a intentar conseguir que el juego sea más atractivo, y eso siempre anima si ganan los equipos grandes. Y con respecto al sorteo del calendario, yo creo que esto es una cuestión mucho más relevante de lo que creemos, ¿no? Porque el sorteo del calendario, como supongo que la gente sabe, no es un sorteo puro y duro. Hay ciertos enfrentamientos entre equipos que no pueden suceder hasta pasado cierto número de jornadas. Pero imaginemos en el caso de un equipo de tamaño medio pequeño, como el Celta este año, que se ha enfrentado en los primeros partidos de Liga al Atlético de Madrid, al Real Madrid y el Barcelona. Lo normal, lo habitual, es que el Celta no tuviese buenos resultados. Y claro, si un equipo medio se encuentra con que en la jornada 5 tiene 1 o 2 puntos, pues en los equipos que no son muy buenos sabemos que los resultados inmediatos, lo que ha sucedido en la jornada anterior, tiene un efecto muy importante sobre la percepción de los jugadores de lo que puede suceder en el futuro. Por tanto, la suerte de un buen calendario puede determinar al final de temporada lo que sucede. Y esto es algo, a mi juicio, muy importante. Yo, en este caso, creo que, por ejemplo, el calendario del Deportivo, el calendario del Celta, son dos buenos casos de cómo conseguir puntos al principio de la competición puede ayudar mucho a mantenerse en ese nivel. Claro, si uno habla del Real Madrid o del Barcelona, ya sabe que el enorme talento de los jugadores de esas plantillas hace que los resultados inmediatos no tengan un gran impacto en lo que va a suceder en el partido siguiente. Cristiano Ronaldo puede estar sin anotar un gol 5 partidos, que puede anotar 3 en el siguiente. Él sabe que su rendimiento depende de su valía. Pero en aquellos equipos donde no hay tanto talento, los resultados inmediatos son muy importantes. Hay mucho de psicología. Tampoco es lo mismo los 3 puntos haberse ganado al Barcelona, que es una inyección de moral pues brutal para enfrentar el próximo partido, en este caso contra el Villarreal, que perder contra el Barcelona, que casi los das por descontado. Bueno, perdimos contra el Barcelona, 3 puntos menos, por descontado. Perdimos contra el Osasuna, pues qué rabia, ¿no? Ahí teníamos que haber rascado. Claro, también con eso se juega, ¿no? Los 3 puntos que se le ganaron, por ejemplo, el domingo al Barcelona, como mínimo son 4. Veremos cuánto dura el chute de adrenalina, ¿no? Porque esto es un deporte de semana a semana, ¿no? Claro, claro. Entonces esto, digamos que el evidente efecto catalizador o de mejorada dinámica tendrá efecto hasta el siguiente partido. Mala suerte que se pare la competición precisamente esta semana, ¿no? Pero estos son consecuencias de semana a semana. Es evidente que para el Celta esto es un refuerzo de lo que están haciendo, pero los impactos se ven rápidamente condicionados por lo que sucede en la jornada siguiente, ¿no? Esto es un deporte cortoplacista, semana a semana, nadie puede pensar demasiado a largo plazo porque es imposible de saber lo que va a suceder. Eso también tiene mucho que ver
con las famosas rotaciones. Pues mira, si yo no voy a estar en este equipo dentro de un mes y los resultados no son buenos, quizá tenga que apostar por menos rotaciones en mi equipo, ¿no? El Celta juega competición europea, yo con esto tendría cuidado, ¿no? Sí, yo con los jugadores frescos para el siguiente entrenador, pero yo lo que quiero es seguir con estos jugadores dentro de 6 meses. Por lo tanto, el fútbol es un deporte donde lo anímico es muy importante. Se dice que esto es un deporte, el equipo es un estado de ánimo, ¿no? Y los resultados sí que tienen un efecto muy importante, desde luego. Tú has descartado que detrás de ese estudio en el que se ha demostrado que los trencillas, los árbitros, favorecen a los equipos grandes y necesitan más tiempo, pues estiran esos 90 un poquito más, o si van ganando por la mínima, pues hacen que los 90 sean como mucho 91, si puede ser, y no 92 minutos. Y has dicho que detrás de eso entiendes que no hay nada oscuro, no hay una mano negra. Existe esa palabra, ¿no? Ese término que es el villarato, ¿no? El Real Madrid y el Barcelona no han bajado nunca a la segunda división, tampoco el Athletic Bilbao, y el presidente de la Federación Española de Fútbol es de Bilbao. Este término, lo del villarato, ¿tú crees que realmente no existe? Más allá de este estudio que has hecho tú, que sí ha demostrado que se ayuda de forma inconsciente, pero ¿tú crees que se juega con eso? Yo no creo que pueda existir esto. Yo, francamente, ni creo que haya argumentos para justificar que existe, más que detalles de partidos concretos, y me parecería que sería una alteración de la competición poco justificable. Yo no creo que haya. Lo que sucede es que en momentos puntuales, en situaciones concretas, los árbitros toman decisiones muy rápidas y ahí el inconsciente funciona. Y a todos nos gusta, si eres un aficionado, pues que ganen los equipos grandes, son los que más arrastran aficionados. No, yo no creo que haya villarato ni haya ninguna discriminación positiva hacia algún equipo concreto, no lo creo. Yo apelar a los árbitros y a la mala suerte para explicar los resultados de un equipo pasado cierta cantidad de partidos es, a mi juicio, una posición tremendamente errónea y una posición cómoda a veces de echar la culpa a los demás, en este caso a los árbitros. Todos los equipos, después de cierto número de jornadas, acaban estando donde su rendimiento les pone. Esto es algo que debemos ser conscientes, ¿no? Esta es la liga de la regularidad. Bueno, ya lo sabemos. Buen rendimiento a medio plazo, buena clasificación. Mal rendimiento a medio plazo, mala clasificación. Tú comentabas antes que se decía que los árbitros solían ser caseros, ¿no? Pitaban a favor del de casa más que nada para evitar la presión de la grada, ¿no? Pero este estudio demuestra que si acaso se aproxima más al equipo grande independientemente de si juegan en el Camp Nou o en Balaidos o en el Bernabéu o en Balaidos, da igual, para el caso es lo mismo. Claro, la cuestión es, ¿qué puede más? La presión mediática que gira alrededor de un equipo grande que el momento puntual del estadio, porque claro, si el equipo es pequeño, por ejemplo de la tabla media como es el Celta, la presión que pueden hacer 30.000 es infinitamente menor que la que puede salir mañana en el periódico deportivo. Los colegiados temen a los periódicos deportivos, al entorno mediático. ¿Puede ser esa la presión? Yo creo que la conclusión es equipos iguales en presupuesto, cierta ventaja del equipo local en esos detalles. Gran diferencia de presupuesto entre los equipos, ventaja para el equipo más grande en esos detalles. Esta es la gran conclusión. Jugar en casa es muy importante, o es importante cuando el equipo rival es como tú, es del mismo tamaño. Jugar contra un equipo grande, ya sabes que juegues en casa o fuera, el árbitro va a tener cierta tendencia a pitar para favorecer al equipo más potente. Y desgraciadamente cambiar de categoría, pasar de mosca a peso medio o a peso pesado, es algo que toma muchos años. Ser capaz de cambiar de categoría, como por ejemplo ha hecho el Atlético de Madrid, pasando ya a ser un peso pesado, es algo que toma muchos años. Nadie puede esperar pasar a ser bien tratado por los árbitros en esos detalles si no ha cambiado de categoría. Pero hay un camino medio, quiero decir, por ejemplo, el Celta, que es el equipo que nos ocupa. ¿Tienes la sensación de que en los últimos años se ha ido ganando respeto? Porque el equipo hace 4 temporadas, si no me equivoco, estaba a punto de descender a la segunda división, después salvó la categoría, después la mantuvo, después se rozó Europa, ahora está en Europa. ¿Tú crees que eso ha ido acompasado con mayor respeto por parte de los árbitros, que al Celta se le trata un poquito mejor? Sí, es cierto. Lo que sabemos es que es un efecto continuo, es decir, que de los peor clasificados, muy poca ventaja arbitral en esos detalles. De los equipos medios, cierta ventaja, y los equipos grandes todavía más ventaja. Por tanto, el Celta es cierto que ha sido capaz de pasar de esos últimos vagones a situarse en un cómodo vagón central o incluso ya más cerca de la cabeza. Y eso yo creo que tiene cierta relación
con que cuando juega contra equipos de peor nivel siempre puede tener cierta ventaja. Ahora bien, nunca, en cualquier caso, tan importante esa ventaja como si jugase el Barcelona contra el último clasificado. Bueno, pues esto exonera un poquito a los árbitros, porque dice que son ecuánimes. No es solo que favorecen al Atlético de Madrid, al Real Madrid, al Barcelona, a Valencia incluso, aunque no pases por su mejor momento, sino que favorecen a todo aquel que es mejor que el otro. Sí. Es un poquito ecuánime. Sí, que tiene más presupuesto, que tiene más presupuesto. Van a la pava. La clave es el dinero, como en tantas cosas. La clave es el dinero. Por eso el Atlético de Madrid está en un proceso muy potente de crecimiento, y el Atlético de Madrid maneja su idea de entrar en el club de los 300, de los equipos con 300 millones de euros de presupuesto, porque ellos saben que a partir de esa cifra, estadísticamente sabemos que esos equipos llegan a cuartos de final de la Liga de Campeones. Es decir, que hay umbrales de presupuesto que te permite incorporar a jugadores, que te permite conformar plantillas, que permite tener cierta influencia sobre lo que sucede en el juego, que consigue fortalecer buenos resultados. Por lo tanto, la idea de cualquier club es ir creciendo poco a poco, porque en el fútbol, como en cualquier ámbito de la vida, si no creces, vas a ir perdiendo posibilidades de ganar, ¿no? Y crecer es incrementar el presupuesto, lo que permitirá pagar más dinero en los salarios y conseguir mejores jugadores. Vaya, parece que los partidos más que ganarse en el césped se ganan en los despachos. Que no te quepa duda. Y lo que sabemos, y esto es muy importante, es que cuando se habla de presupuesto de los equipos, ojo, sabemos que la clave no está en lo que se paga por un fichaje, en los millones de dinero que se pagan en el traspaso. No. Lo que sabemos que tiene un impacto muy importante es la nómina, la ficha de los jugadores. Es decir, cuando se pagan 100 millones de euros por un jugador, bueno, a veces suele estar sobrevalorado ese jugador por los intereses que hay por el medio. Eso no tiene una gran relación con los resultados finales de los equipos. Lo que sí importa es lo que se le paga a los jugadores, que eso es el verdadero indicador del presupuesto de los equipos, las fichas en definitiva, no tanto los traspasos como las fichas. Y ahí es donde tener a los buenos jugadores exige pagar bien, ¿no? Por lo tanto, el dinero, el negocio de un buen club significa incorporar dinero, tener dinero para conseguir mejorar su plantilla y pagar talento. Se trata de tener talento en tu club, desde luego. La Premier League es un ejemplo, un espejo en el que se mira en muchas cosas la Liga Española y al que se tiende, por ejemplo, en este reparto de los derechos televisivos, que es un poquito la madre del cordero. Un equipo tiene más dinero que otro, tanto en cuanto reciba más parte del pastel de las televisiones. Hay otros factores, evidentemente el merchandising, la venta de camisetas, pero la parte importante es la televisión. En Inglaterra la Premier se distribuye de otra forma, de forma que el peor equipo de la liga y el primero, la diferencia es infinitamente menor que el que hay aquí entre el Barcelona y el último de la tabla. Yo no sé si vosotros habéis detectado, si lo habéis estudiado o tenéis conocimiento de esa diferencia en el trato arbitral, si hay mayor respeto por todos los equipos en Inglaterra o se ha detectado que ocurre lo mismo que en España, que se prima al más grande versus al más pequeño, puesto que la diferencia es menor. El efecto es parecido en todas las ligas. Quizá la Liga Española es donde se ve un efecto más potente, pero es parecido en todas las ligas, ¿no? Bastante parecido. Pero lo que tú dices es algo que tiene mucho sentido. Es decir, el reparto de los derechos televisivos es seguramente la parte del pastel más importante de los clubes. Sí, es donde captan más dinero. Claro, un reparto poco equitativo o demasiado distinto sobre el que más recibe con respecto al que menos, lo que hace es conseguir que la distancia entre los equipos se incremente, ¿no? Y entonces va a resultar que va a ser muy difícil que un equipo pequeño consiga ganarle a un grande, y nos iremos a un modelo que va a eliminar o va a matar, a mi juicio, el aspecto clave de cualquier deporte, que es la incertidumbre, el qué puede pasar. Uno va a un campo pensando que puede suceder algo allí inesperado. Cada vez será más difícil. Cada vez menos. Aunque, curiosamente, nos contradiga lo que pasó el año pasado en la Premier, que ganó el Leicester, ¿no? Un equipo pequeñito que ganó la Premier. Todo esto un poco nos lo desbaratan, pero probablemente sea la última vez que esto ocurra en 100 años. Yo apostaría por ello. Casos extraordinarios los hay, ¿no? Hay momentos que sucede algo inesperado, muy inesperado, pero lo normal es que siempre ganen los potentes. Desde luego, yo apostaría a ello firmemente. De hecho, por ejemplo, aquí en la Liga Española, yo no sé cuánto habría que remontarse para no encontrar un ganador que no sea Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona. Mínimo 10, 12 años, y habrá sido el Valencia, y para un equipo que no sea uno de esos cuatro, probablemente tengamos que remontarnos a la victoria del Deportivo La Coruña en Liga. Sí, yo creo que habría que remontarse a un estado
negocio de este deporte, Está bien, ¿no? está bien. Donde todavía se respetaba más a los jugadores, donde se respetaban más las reglas del juego, pero esto ahora mismo desengañamos, esto es un gran negocio. Es un negocio donde hay mucho interés, lo estamos viviendo ahora mismo en Vigo de una manera muy importante, ¿no? Sí, sí. Esto es un gran negocio que maneja dinero y la parte deportiva es la mejor forma de rentabilizar las inversiones, ¿no? Pero en definitiva aquí lo acabamos que esto es una empresa privada con sus balances, con sus ingresos, con sus beneficios, con sus pérdidas y que eso mantenido en un sentido o en otro durante cierta cantidad de años acaba con un club o consigue que vaya creciendo. Esto es un negocio y esto es algo que los aficionados tienen que entenderlo. Un negocio de sentimientos, no me cabe duda, no es una empresa más, pero en definitiva es un deporte cada vez más de las grandes cifras que son las que permiten los grandes rendimientos. Son sociedades anónimas deportivas con alma, había que ponerles, ¿no? Con sentimiento. Con sentimiento. Con sentimiento. ¿No? De hecho, en los últimos días estamos viendo cómo determinadas peñas están pidiendo al presidente en cartas abiertas que poco reformule, que se replantee la posible venta, en este caso el Celta a los chinos, por el sentimiento celeste. Ya veremos en qué acaba todo esto, no me refiero solo al Celta, sino en qué acaba esta nueva etapa en la que está entrando el fútbol. No, eso no ocurre solamente con el Celta, ha ocurrido con muchos otros clubes en España y en Europa también, que está entrando capital foráneo, se está convirtiendo en un negocio puro y duro. De hecho, en España, salvo Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao, me parece que Osasuna, el resto son todas sociedades anónimas deportivas y ya veremos en qué termina todo esto. No sé si tú eres pesimista o... Yo tengo en la cabeza la pancarta de hace un par de días en Valencia, ¿no? Que dice Lin, el propietario de Valencia. Para nosotros es un sentimiento, para ti es un negocio, ¿no? Bueno, hay que entenderlo. También la otra parte es que si un club tiene problemas de dinero muy graves, que no es el caso del Celta, por supuesto, no le queda más remedio que salir al mercado y venderse, ¿no? Y vender y conseguir capital. Esto se tiene un poco en la cabeza, pero hay un desembarco extraordinario de capital extranjero en todas las ligas, americano o chino en este caso, que se está haciendo con la mayor parte de los grandes clubes europeos. Por tanto, ahora un club deportivo es una gran multinacional. Y cada vez nos iremos, yo apuesto a que no demasiados años habrá una liga europea de verdad. Porque cada vez interesará ganar más dinero, hacer más negocio y claro, cuando pierdas toda la incertidumbre de quién puede ganar un partido en la Liga Española, tendrás que buscar los partidos de los pesos pesados. Dejaremos de tener equipos de fútbol y tendremos franquicias, ¿no? Un poquito como la NBA. Sabe Dios si llegamos a eso y te la mueven de aquí a allá. No lo descartemos. No lo descartemos, pero que por lo menos que quede mucho y no lo veamos nosotros, porque el día que eso ocurra, madre mía. En todo caso, hoy hemos hablado del árbitro, que tiene mucho que decir y tiene mucho que pitar en los partidos de fútbol. Muchísimas gracias, Carlos Lago, profesor, investigador de la Universidad de Vigo, por disertar acerca del fútbol y por estas cuestiones de las que siempre se hablan 6 días a la semana y después está el partido, porque el fútbol al final lo inunda todo el tiempo. Sin duda, sin duda. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias y a ustedes como siempre también. Les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.